Manuel. Bien. Bien, entonces estuvimos viendo la semana pasada de que el mecanismo de cuadrilátero articulado, que es el mecanismo más simple que podemos lograr como suma de, o como ensamble de eslabones y de juntas, es el mínimo número de eslabones y de juntas que nos van a permitir generar un mecanismo y que tiene un grado de libertad. Ese mecanismo, a través de unas leyes de transformación que estuvimos viendo, podíamos generar otros mecanismos, ¿sí? Como el caso de el manivela biela corredera, que es uno de los mecanismos manivelas correderas. Se llama, lo designamos como manivela biela corredera para identificarlo respecto de los otros mecanismos manivelas correderas. Básicamente es así. También por las mismas leyes de transformación podíamos lograr otros mecanismos, otras configuraciones que nos daban o el mismo movimiento o movimientos diferentes de acuerdo a cuál fuese el diseño de esa nueva configuración, que era el caso de este mecanismo de manivela corredera, en este caso, porque la biela en este caso la eliminamos del mecanismo y la reemplazamos por una semijunta, como vimos la semana pasada. Y eso nos puede dar un mecanismo que se mueve o se comporta de la misma manera que el mecanismo básico, o me puede dar otro movimiento en función de cuál sea el diseño del eslabonamiento. O también podríamos tener un mecanismo de leva seguidor, que es la transformación de este mecanismo base, ¿eh? A través de la eliminación de un eslabón también y la introducción de una semijunta. O sea que, como vamos a ver y vamos a repetir varias veces, el mecanismo de cuadrilátero articulado es un mecanismo que se transforma en varios mecanismos. ¿Qué es lo que me permiten? Y control del movimiento de salida de diferentes formas, y es lo que yo busco. Fíjense que la entrada siempre es un movimiento de rotación pura, ¿sí? Y lo que voy a lograr a la salida va a ser otro movimiento que es el movimiento que yo deseo generar, sobre una pieza, sobre una herramienta, sobre lo que sea, que yo necesite controlar. Básicamente es así. Bien. Así les expliqué de otros mecanismos que surgen de estas modificaciones, que son los mecanismos de movimiento y detenimiento, o sea, los mecanismos que me permiten movimientos intermitentes, como el mecanismo de Ginebra o el mecanismo de Trinquete, etcétera, etcétera. Bien, también vimos otra forma de seguir transformando a los mecanismos y logrando mecanismos que controlan los movimientos de forma diferente, que es lo que seguimos buscando. Y entonces pudimos ver el tema de qué son las inversiones. Entonces las inversiones, dijimos, se crean por la libre elección de los diferentes eslabones de un mecanismo como bastidor. Entonces, si yo tengo un mecanismo de 4 eslabones, tengo 4 versiones de ese mismo mecanismo. O sea, 4 inversiones de ese mecanismo. Al ir eligiendo en forma indistinta a cada uno de los eslabones de ese mecanismo como bastidor, vamos a ir generando un mecanismo diferente. Posiblemente, o no. De ahí que surja el concepto de inversión específica. Es decir, aquella inversión
que permite lograr un mecanismo que, con el cual logro generar un movimiento de salida diferente a las otras inversiones del mismo mecanismo. Eso serían inversiones específicas. Ojo que no todos los mecanismos, no todas las inversiones de un mecanismo, como ya vamos a ver, son específicas. Perdón. En algunos casos, dos elecciones de bastidores diferentes del mismo mecanismo me dan el mismo movimiento de salida. Entonces, en ese caso, existe una sola inversión específica, no dos. Ya lo vamos a ver lo que pasa. Y estábamos explicando justamente el caso de el mecanismo de manivela corredera, que tiene como primera inversión el mecanismo de manivela biela corredera, que es este caso, que ya les expliqué que esquematizamos al bastidor de esta manera, una barra, en los ejemplos anteriores, lo que hicimos, al bastidor lo indicamos como un triangulito, que es este símbolo, con las rayitas abajo, y también con la guía de esta corredera, que como ya les dije, teóricamente deberíamos tener otra línea acá arriba con las rayitas indicando que esta pieza no puede rotar. Pero esquemáticamente se conviene en esquematizar de esta manera el caso de la guía de la corredera. Se sobreentiende que esta pieza, que es la corredera, no puede rotar. ¿Por qué? Porque tiene otra pieza acá, que es la parte del bastidor. Entonces, en este caso hemos esquematizado al bastidor a través de este triangulito, que es respecto del cual rota la manivela, respecto de tierra, y la corredera que se traslada con movimiento de traslación pura respecto del bastidor, que es la guía. En el caso que estamos mostrando acá, hemos representado al bastidor como un eslabón más, como una barra, sobre la cual se desplaza esta corredera, que en este caso va a ser un collarín, o sea, es como un caño que se desplaza dentro o por fuera de otro caño. O sea que esta barra sería como un caño. Bien. Entonces, en este caso, esta es la primera inversión del mecanismo de manivela biela corredera o manivela corredera. Vuelvo a repetir, a este le llamamos manivela biela corredera para identificarlo de los otros. Y este es el mecanismo básico de un motor de combustión interna o de un compresor. Depende de qué estemos generando, si gases de combustión sobre esta corredera que hacen que se envíe la fuerza de los gases a esta manivela que rota, y luego ese movimiento se traslada a la rueda de los autos. ¿Está bien? Eso sería el caso de un motor. Y en el caso de un compresor sería el hecho de que yo acá tengo un motor eléctrico y muevo la manivela y finalmente muevo a la corredera que comprime aire y lo envía a un depósito para comprimir el aire dentro de un depósito. ¿Sí? Entonces, en un caso la entrada al mecanismo es por la corredera y sale por la manivela, que es el caso del motor, y por el otro caso es que entramos por la manivela con un motor eléctrico y salimos, la salida es la corredera comprimiendo el aire, generando aire comprimido. Bien, este mecanismo, vuelvo a repetir, es la primera inversión, donde la corredera
es un eslabón que tiene movimiento de traslación pura. Entonces yo logro ese movimiento de salida. Si ahora elegimos al eslabón manivela como bastidor, entonces vamos a tener fijado el eslabón 2 al sistema de referencia, al plano fijo. Por lo tanto, el 1 ahora dejó de ser el bastidor para transformarse en un balancín, posiblemente, o en una manivela. Depende de las longitudes de los diferentes eslabones, ¿sí? En que este mecanismo sea un mecanismo de limadora o un mecanismo de Whitburn, como las roscas en el sistema inglés, Whitburn. Las medidas en pulgadas, para cualquier llave, para cualquier rosca, en las medidas inglesas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si el eslabón 2 es el eslabón de bastidor, este eslabón se puede convertir o en una manivela o en un balancín. Normalmente va a ser una manivela que va a poder girar 360 grados. Y este va a ser balancín, ¿sí? Y eso va a transformar a este mecanismo en un mecanismo de limadora, donde la corredera es un eslabón que ahora, por estar sobre un eslabón que puede rotar, como dijimos el otro día, este eslabón corredera va a rotar como lo hace este eslabón 1 respecto a este punto, que es la articulación con el bastidor. Por lo tanto, sigue esta trayectoria circular que está acá. Pero a la vez, como este eslabón no es parte de este eslabón corredera, no es parte de este eslabón balancín, sino que se puede desplazar libremente cuando esta pieza, o sea, esta barra está rotando, y como este eslabón 4, corredera, está unido también a este eslabón 3, por obligación se va a tener que desplazar a lo largo del eslabón 1. Entonces, ¿qué pasa con este eslabón corredera? Que ahora tiene un movimiento plano general, o sea, un movimiento complejo o de rototraslación. A la vez que rota, se traslada. Y eso da, como dije la semana pasada, y ahí se terminaba la clase, el mecanismo de manivela corredera. Manivela corredera, que es el otro mecanismo, les dije yo, si se acuerdan, el otro mecanismo que vamos a estudiar. Tomamos como base para estudiar el mecanismo de manivela corredera, que surge de la inversión, la segunda inversión del manivela biela corredera, ¿sí? Que surgió de la transformación del cuadrilátero articulado en el manivela biela corredera, cuando transformamos al balancín de salida, haciéndolo infinitamente largo, y lo transformamos en la corredera de salida. Acuérdense, eso está todo en la clase anterior. Bien. Entonces, este mecanismo de manivela corredera es un mecanismo que se utiliza ampliamente en la industria del mecanizado para lograr esa máquina de limadora, como les dije, que es una máquina que nos permite hacer trabajos de desbaste en piezas, y que necesita, para que el mecanizado sea más barato, que el retorno de la herramienta. Acá ustedes ven, ¿se acuerdan que les dije? O sea, el mecanismo básico es esta rueda, que es la manivela, que tenemos acá, mostrada acá en el esquemático. Este eslabón está representado en este caso por esta rueda. Luego, este eslabón corredera es esta barra que se desplaza dentro de la guía de este balancín, que en este caso es una barra con una
con una configuración que permite a este eslabón corredera desplazarse dentro de una ranura practicada en ese eslabón. Entonces, ese sería el mecanismo básico de manivela corredera. Pero para generar la máquina, finalmente tengo que agregar una diada. ¿Cuál es la diada? Este acoplador más esta corredera. Esa corredera es el cuerpo de la máquina que se desplaza, donde está montada la herramienta, que va a permitir hacer el mecanizado. Sobre una pieza que acá no se ve, que está montada sobre la bancada de la máquina. Bien, yo les expliqué cómo es el tema la semana pasada, así que no lo voy a repetir. Pero la idea es que el mecanizado se haga con una determinada velocidad y el retorno de la herramienta a la posición de comenzar otra vez a mecanizar sea lo más rápidamente posible. Por esto, estos son mecanismos de retorno rápido. ¿Qué es lo que me permite esto? Y que el costo del mecanizado de una pieza se reduzca por el hecho de que estoy eliminando tiempo al lograr que el retorno de la herramienta sea rápido y dejar que el tiempo lógico de mecanizado sea en el avance del mecanismo. Bien. Perfecto. El mecanismo de manivela limadora, se logra cuando la manivela es el eslabón más chico de todos los eslabones. De todos los 4 eslabones que conforman al mecanismo, que son el bastidor, la manivela, el balancín y la corredera, la manivela es el eslabón de menor longitud. Entonces se logra el mecanismo de limadora, ¿sí? De la máquina limadora. Pero si nosotros tuviésemos el caso en que la longitud más pequeña, o sea, la longitud del eslabón más pequeño fuera el bastidor, lo que se logra es un mecanismo en donde tanto la manivela entrada como el balancín también va a ser manivela. Entonces, tanto este eslabón de entrada como el eslabón de salida van a girar 360 grados. Esa es la diferencia. Bien. La otra inversión sería el caso en que nosotros fijemos como bastidor al que era en su momento el acoplador del mecanismo. Acá era el acoplador, después se transformó en una manivela o balancín, y ahora se transformó en el bastidor, que sería la tercera inversión. ¿Qué va a pasar? Que ahora este eslabón está fijo al sistema de referencia, o sea, al plano fijo. ¿Qué va a pasar con esta junta? Y va a ser una junta fija. Por lo tanto, este eslabón corredera, al estar unido al extremo de este eslabón que no se puede mover, la única posibilidad que va a tener es la de rotar, acompañando ¿a quién? A este balancín, que debido a que está unido a un eslabón manivela que rota 360 grados, este eslabón balancín va a tener un movimiento de traslación y de rotación a la vez. Por lo tanto, este va a tener movimiento de plano general. Y la corredera va a tener solo movimiento de rotación pura, que también tiene sus aplicaciones en la industria. Y finalmente, la cuarta inversión va a ser el hecho de que la corredera se transforma en bastidor. O sea, ahora el eslabón que era corredera se transformó en un bastidor.
¿En qué se va a transformar? En una guía. Va a ser una guía para que este eslabón ahora se desplace dentro de esta guía. Entonces, acá posiblemente este eslabón va a ser un balancín, este eslabón va a ser un acoplador, y este eslabón se va obligadamente a mover en traslación pura. ¿Por qué? Y porque está guiado por esta corredera. Este mecanismo, si lo giramos, hacemos el espejo respecto de este eje, digamos así, un espejo de él, lo giramos 180 grados, pero en el sentido del eje, de un eje vertical, ¿sí? Lo vamos a poder entender contenido en una pieza o en un mecanismo como el que estamos viendo acá. Este mecanismo, que ya lo habíamos visto hace un tiempo, que es la bomba de pozo, que se le llama, que mucha gente tenía para antes, cuando no existía el agua corriente, y mucha gente la sigue teniendo, porque hay mucha gente que no tiene agua corriente y tiene una cisterna en la casa de ellos, y extrae agua desde esa cisterna a través de una bomba. Como ustedes verán, acá la corredera, lo que era la corredera, se transformó en ¿qué? En el bastidor, que es el cuerpo de la bomba. Y por dentro se mueve el eslabón, que va a tener movimiento de traslación pura, en el cual en el extremo de ese eslabón hemos colocado un pistón, o sopapa, como se le dice en la bomba, que es la que va a extraer por succión el agua de dentro del pozo, y la va a sacar por un pico. Este es el eslabón, que es el eslabón acoplador, y esta es la manivela o el balancín, ¿sí? Con el cual nosotros vamos a generar la entrada en movimiento para lograr el movimiento de salida, que es el movimiento de traslación de este pistón, que finalmente se transforma en la succión del agua. Entonces, fíjense que finalmente este mecanismo es un mecanismo que es una bomba. Esto es parecido al caso de cuando existían todavía las motos de dos tiempos, si se acuerdan, y si alguno ha tenido una moto de dos tiempos, que usaban mezcla de nafta con aceite. Entonces, en las estaciones de servicio estaba el banchero, que se llama, que es un depósito, es un tanque donde estaba preparada esa nafta, y con una bomba similar se extraía la nafta para cargarla en el tanque de la moto, ¿sí? O sea, hay muchas aplicaciones. Las que a nosotros nos importan básicamente es la primera y la segunda inversión, porque son, juntamente con el mecanismo de cuadrilátero articulado, los tres mecanismos básicos sobre los cuales vamos a aplicar los conceptos de cinemática para determinar velocidades y aceleraciones de estos tres mecanismos y de conjuntos de estos mecanismos. O sea, yo puedo combinar estos mecanismos y generar mecanismos con más eslabones, ¿sí? Y poderlos también resolver desde el punto de vista cinemático, determinando velocidades y aceleración. Pero los mecanismos básicos son estos tres mecanismos que vamos a estudiar. Vuelvo a repetir: manivela, biela, corredera, manivela, corredera, y el conocido cuadrilátero articulado. Esos son los tres mecanismos básicos de los cuales vamos a analizar. Bien,
Entonces, hemos visto transformaciones, hemos visto inversiones, todas preguntas de parcial. Así que vayan teniéndolas presentes a todas estas definiciones, a todos estos conceptos básicos. Como hemos visto, y me estaba olvidando de hacer la acotación, este mecanismo de manivela biela corredera tiene 4, como no puede ser de otra manera, 4 inversiones o 4 versiones del mecanismo. Y todas son inversiones específicas. ¿Por qué? Y porque las 4 dan como resultado mecanismos diferentes. Yo controlo el movimiento de salida de manera diferente. Con el mismo movimiento de entrada, o parecido, genero un movimiento de salida diferente. Por eso, las 4 inversiones son específicas. Cada una de ellas genera una salida diferente, un control de movimiento diferente del mecanismo. Ya vamos a ver que eso no pasa con otro mecanismo. Bien. Otra de las cosas importantes que hay que tener y que tener como concepto y que está aplicado básicamente al mecanismo de 4 eslabones. ¿Por qué? Y porque como estamos viendo, el mecanismo, el eslabonamiento de 4 barras es básicamente un mecanismo que en primer lugar es el más simple. Si yo empezara a sumar eslabones, tendría mecanismos de 5 eslabones, de 6 eslabones, y así sucesivamente. Y eso va a significar que se va a ir complicando el mecanismo en cuanto a su configuración y a cómo lo voy a controlar con los movimientos de entrada para lograr también los movimientos de salidas deseados, ¿no? Pero desde ya que el mecanismo de 4 eslabones, que es el mínimo número de eslabones para lograr un mecanismo, va a ser el mecanismo más simple que nosotros podamos tener. Y que, como sabemos, es un mecanismo de 1 grado de libertad. Con lo que todo eso significa, por lo que ya hemos dicho anteriormente. También hemos visto que a través de las transformaciones y las inversiones, le podemos dar diferentes caras o facetas a ese mecanismo de 4 eslabones, transformándolo en otros mecanismos como son el manivela corredera o el mecanismo de leva seguidor, o cualquiera otra derivación de estos mismos mecanismos. Por lo tanto, y como deben estar imaginándose ustedes, y como yo les puedo asegurar, es el dispositivo que está ampliamente usado en la industria y que nos permite una gran versatilidad en relación con los diferentes tipos de movimientos que nosotros podemos lograr con esos diferentes formas o configuraciones de un mismo mecanismo, que contiene siempre